Buenas tardes, mi nombre es Ana Daniela Flores y en cumplimiento con la materia de estadística les voy a hacer un breve resumen sobre lo que fue mi proyecto sobre el coeficiente de variación. Este es un tema muy amplio, por ello se va a tratar de resumir todos los puntos más resaltantes presentes en el proyecto de manera más corta, ya que el factor tiempo no nos ayuda mucho en este caso. Antes de comenzar, es muy importante aclarar qué es el coeficiente de variación. Este coeficiente de variación también se puede encontrar con el nombre de coeficiente de variación de Pearson. Esta es una medida estadística que nos informa acerca de la dispersión relativa de un conjunto de datos. El coeficiente de variación va a estar muy relacionado con lo que son la varianza y la desviación estándar, que nos dice cuál es la dispersión relativa de esos datos que aparentemente los encontramos agrupados. ¿Por qué surge el coeficiente de variación? El coeficiente de variación surge para poder resolver aquellos problemas donde encontramos un conjunto de datos con diferentes unidades de medida, es decir, puede haber metros y centímetros, litros y mililitros, etc. También nos sirve para resolver aquellos ejercicios que presentan un conjunto de datos con diferentes medias. A manera de introducción, encontramos en nuestro proyecto que en una distribución de datos las medidas de dispersión van a tener un papel muy importante, ya que complementan a las medidas de posición central y van a caracterizar la variabilidad de los datos. Así, las medidas de tendencia central nos indican los valores con respecto a los datos que parecen agruparse. Son recomendadas para inferir en el comportamiento de variables en poblaciones y muestras. Aprovecho que se nombran las poblaciones y muestras para destacar que dependiendo de si trabajamos con muestra o población, va a ser la fórmula a utilizar. Las ideas de variabilidad y dispersión revisten una gran importancia en la estadística, pues dotan esta ciencia de su razón de ser. En este proyecto vamos a hablar acerca de los valores a utilizar. Va a ser el peso de unos jóvenes. Vamos a estudiar cuáles de aquellos tienen obesidad, que constituye un problema de salud incipiente y complejo. Tenemos que este proyecto posee 6 capítulos. En el primer capítulo encontramos planteamiento de problema. El objeto de estudio es la dispersión y la forma en la que medimos. En este momento lo haremos, o en esta oportunidad, lo que haremos será medir la dispersión de los pesos de jóvenes menores de 15 años. En primer lugar, es propicio analizar el concepto de dispersión desde dos perspectivas. Esta tiene una perspectiva dependiente de su significado en el lenguaje ordinario y otra dependiente a su evolución histórica. Justificación de la investigación. Encontramos que en los últimos años se ha incrementado de manera extraordinaria lo que es la diabetes. Aunque los factores genéticos y ambientales son determinantes para la misma, se nota resaltante la gran cantidad que hay de niños con diabetes. Se estima que en Latinoamérica 1 de cada 10 niños antes de cumplir los 10 años presentan una obesidad severa, pues. Ok, nuestro objetivo de estudio es estudiar sobre la aplicabilidad del coeficiente de variación y la dispersión con respecto al control de peso en jóvenes. Como objetivos, ese fue el general, como objetivos específicos tenemos comprender cómo se construye de manera fácil y sencilla las fórmulas a emplear para su aplicación, ya que, como sabemos, las matemáticas son fundamentales para la vida cotidiana. Describir la importancia de los modelos de dispersión, así como el diseño de medidas eficaces de control, donde actúa como objeto medidor. Proceso productivo. En este sentido, vamos a estudiar
una población de niños y otra de niñas. Encontramos que sus edades van desde los 9 hasta los 14 años. La población de niñas posee un peso medio de 5.000 kilogramos y una desviación típica de 400 kilogramos. De niños, perdón. Y la población de niñas tiene un peso medio de 15 gramos y una desviación típica de 5 gramos. Alcances. Gracias a calcular el coeficiente de variación en los pesos de estos niños, podemos determinar si alguno tiene un problema de salud. ¿Qué problema de salud en este caso? La obesidad. Limitaciones. La alta frecuencia de obesidad en la niñez que ha contribuido al incremento de la incidencia de diabetes tipo 2 y síndrome metabólico. Capítulo 2. Marco teórico. Esta parte me pareció muy interesante. Dentro del marco referencial y los antecedentes, tenemos que el coeficiente de variación, aunque no se conocía con este nombre, ya hace 2300 años, es decir, cuando estaba el imperio babilónico, se aplicaba, pues ellos construían sus grandes pirámides, sus estatuas, orientándose por las noches estrelladas. Ellos con las constelaciones la tomaban como su punto guía y cada una era un punto medio de una zona determinada. Gracias a sus teorías del movimiento del Sol y otros astros, ellos lo utilizaban como medidas de variación. Así, a lo largo del tiempo, estas fueron evolucionando hasta llegar a como se conocen hoy en día. Luego, encontramos las bases teóricas. Bases teóricas, concepto de variabilidad. La variabilidad es la diferencia entre el valor observado y el valor verdadero. O, como nos dice Hall, la diferencia entre el valor observado y el valor del fenómeno en cuestión. Características. Tiene consecuencias prácticas. La estadística nos da una forma de entender la dispersión. A continuación se definen los 3 tipos de respuestas que podemos dar a la dispersión. Está ignorarla, está permitirla y está cambiar el patrón, es decir, controlarla. Dispersión y medidas de dispersión. La idea de dispersión suele quedar implícita en los textos y se utiliza sobre todo para analizar la variabilidad de un conjunto de datos o de una distribución de probabilidad respecto al valor central. Interés social de la comprensión de la dispersión y sus medidas. Vivimos en la época del Big Data, es decir, del manejo de conjuntos de datos muy grandes. La estadística nos rodea y es muy importante que nosotros conozcamos de ella, pues muchos de estos términos y de estas fórmulas pueden ser aplicadas a situaciones de la vida real. Algo muy importante es saber cómo se calcula el coeficiente de variación. La fórmula de coeficiente de variación es desviación estándar entre la media aritmética por 100. Esto también se conoce como fórmula porcentual. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos una población de perros con un peso medio de 1000 kilos y una desviación típica de 150 kilos. Por otro lado, tenemos una población de ratas con un peso medio de 15 kilogramos y una desviación típica de 10 gramos. ¿Cómo vamos a resolver el siguiente ejercicio? Vamos a dividir 150 entre 1000, para los perros queda 0,15 y en las ratas 10 entre 40 queda 0,25. Ahora hemos de multiplicarlo por 100 para obtener el coeficiente de variación. Como ya dijimos, el coeficiente de variación es muy utilizado para cuando tenemos diferentes medidas o diferentes medias. En el capítulo 3 se explica que este es una investigación relacionada ¿con qué? Con el área
de las matemáticas y también posee un diseño muestral porque tomamos una muestra que fue los datos suministrados de esos niños que íbamos a ver si podían ser obesos o no, y se realizó la operación. Continuando, que el procedimiento para realizar el proyecto fue una revisión bibliográfica de los artículos originales escritos sobre modelos matemáticos. Conclusiones. Es muy importante tener en cuenta, en función de lo enseñado, es que una vez recolectados los datos a través de la aplicación del instrumento, se tiene como finalidad reflejar los resultados obtenidos y los razonamientos realizados en función del comportamiento de las variables e indicadores establecidos. Los datos cuantitativos obtenidos a través de las respuestas abiertas y cerradas de elección múltiple fueron tabulados y presentados en tablas donde se utilizó el índice estadístico denominado como el porcentaje. También tenemos que tener en cuenta de que el coeficiente de variación, aunque no sea un tema muy conocido, es un tema que se puede aplicar a la vida real y que es de mucha utilidad conocer acerca de él. Muchas gracias por su atención.